Bendecidos con toda bendición de lo alto, soy la pastora Ibelis Tejera. Bienvenidos a la enseñanza de la palabra de Dios. Y leo de Efesios capítulo 6, vamos desde el verso 13 en adelante. Por lo tanto, pónganse en toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia y calzados con la disposición de proclamar el evangelio de la paz. Además de todo esto, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Por las pasadas semanas hemos estado enseñando cada elemento que compone la armadura de Dios. El cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado de la paz, el escudo de la fe y el casco de la salvación. Todo eso compone la armadura de Dios. Pero hay algo más. Hay algo muy importante. Porque vamos a pelear. ¿Con qué? Cada soldado tenía un arma. La nuestra es la espada del Espíritu. Y el apóstol Pablo dice claramente cuál es la espada del Espíritu. Es la palabra de Dios. Ahora, esa misma arma que nos habla el apóstol Pablo fue la que usó nuestro Señor Jesucristo cuando el diablo comenzó a tentarlo en el desierto. Jesús usó la espada del Espíritu cuando le decía al diablo, escrito está. En Lucas capítulo 4 vemos cómo Jesús fue llevado, ¿verdad?, lleno del Espíritu Santo, porque Jesús estaba lleno del Espíritu Santo y fue llevado al desierto por el Espíritu. ¿Sabes? Cuando eres lleno del Espíritu Santo y cuando es el Espíritu Santo el que te lleva al desierto, todo saldrá bien, tendrás la victoria. La cosa es que muchos entran al desierto solo y no, ahí no vas a tener la victoria. Tiene que ser el Espíritu Santo quien te lleve. Allí en el desierto Jesús estuvo 40 días. Y estuvo ayunando esos 40 días. No comió nada, no le dio hambre en esos 40 días, pero pasados esos 40 días tuvo hambre. Y entonces el diablo vino a tentarlo. Y la primera tentación que le tira a Jesús fue, si eres hijo de Dios, le propuso el diablo, dile a esta piedra que se convierta en pan. ¿Sabes? La primera tentación que el diablo lanza en este momento a Jesús fue en la más reciente revelación que había tenido Jesús. Jesús, antes de ser llevado al desierto, ¿se acuerdan que fue bautizado? Y mientras era bautizado por Juan el Bautista, los cielos se abrieron y oyó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia, a él oíd. Así que uno de los ataques que el enemigo lanzará contra ti es para traerte duda sobre la más reciente revelación que se te ha dado. Número 1, la revelación de que eres hijo de Dios. El diablo va a poner en duda esa revelación. Y número 2, va a poner en duda cualquier revelación que tú hayas recibido de parte del Espíritu de Dios. El diablo la tratará de poner en duda. Y Jesús le respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre. Entonces el diablo volvió a tentarlo, lo llevó a un lugar alto, le mostró en un instante todos los reinos del mundo. Y le dice, sobre estos reinos y todo su esplendor, te daré la autoridad, porque a mí me ha sido entregada y puedo dársela a quien yo quiera. ¿Sabe que el diablo ahí dijo una verdad? Sí, ¿verdad? Todo le había sido entregado por Adán. Se lo había entregado, esa autoridad que Dios le había dado a Adán. Adán viene y se le entrega al diablo. Pero entonces el diablo le dice, si me adoras, todo será tuyo. Jesús le contestó, es que
yo creo que yo le hubiese contestado también un poquito más, es que todo esto ya va a ser mío, pero él le contestó, escrito está, adora al Señor tu Dios y sírvele solamente a Él. Entonces el diablo lo llevó luego a Jerusalén e hizo que se pusiera de pie en la parte más alta del templo y le dijo, si eres el Hijo de Dios, tírate de aquí, pues escrito está. Ordenará que sus ángeles te cuiden, te sostendrán en sus manos para que no tropieces con piedra alguna. ¿Sabes? Wow, el diablo ve que Jesús cita la palabra. Jesús la cita, entonces viene él y pues déjame hacer yo lo mismo, dice el diablo. Entonces viene y hace lo mismo. La cosa es que el diablo sabe citar más la palabra que muchos creyentes. Y es muy triste eso. O sea, lo único que el diablo sí cita son medias verdades. La Biblia no dice en esa parte que te tires para que los ángeles te recojan, ¿verdad? Y te cuidan y te protegen. No. Entonces Jesús le dice, también está escrito, no pongas a prueba o no tientes al Señor tu Dios. Así que el diablo no pudo porque Jesús estaba usando la espada del Espíritu. La palabra de Dios es el arma más poderosa y eficaz para vencer todo ataque del enemigo, toda tentación que el enemigo trate de traer a tu vida. Es por eso que es tan importante, hijo de Dios, hija de Dios, que seamos diestros utilizando la espada del Espíritu. Los soldados, antes de ir a la batalla, tienen un entrenamiento, ¿verdad?, sobre cómo usar bien sus armas. Los soldados romanos no podían ser enviados ahí a la batalla sin tener un amplio entrenamiento en el uso de la espada. Tu entrenamiento, ¿sabes cuándo es? Es cuando vas a la casa de oración, es cuando te reúnes con los demás santos, es cuando te congregas, cuando eres discipulado, cuando oyes la palabra del pastor, de la pastora, que te habla el mensaje de Dios. De parte de Dios, tú estás siendo entrenado para usar bien tu espada. Te estás entrenando para usar la espada. Y es lo que nos dice la palabra en 2 de Timoteo 2:15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Que usa bien la palabra, que esgrime bien la palabra del Espíritu. La espada es un arma de ataque. Y una espada en su cubierta, ¿verdad?, no tiene ninguna utilidad. Ninguna. Debe ser desenvainada, esgrimida y usada en forma apropiada. Porque si no, de nada vale. La palabra de Dios es la espada del creyente y debemos aprender a usarla correctamente. Mira lo que dice en Hebreos 4:12. La palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de 2 filos. Así de poderosa es la palabra de Dios. La espada del soldado romano era bien afilada en ambos lados, por lo que era letal. Era letal contra un enemigo sin armadura. La punta también de la espada estaba bien afilada, lo que permitía hasta perforar una armadura. Ahora, ¿cómo tú y yo usamos la espada del Espíritu? Porque es algo espiritual. ¿Cómo usamos esa espada? Tenemos ya la armadura puesta, pero ¿cómo yo uso el arma poderosa de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios? ¿Sabe lo que Dios ha dicho? Usarlo, aplicarlo en la situación correcta. Así usamos la espada. El Espíritu Santo, recuerda que es la espada del Espíritu. Aleluya, no podemos olvidarle si ese Espíritu está en letra mayúscula. Es la espada del Espíritu. Ahora, el Espíritu Santo sabe cuál es la palabra, ¿verdad? ¿Cuál es la escritura, el verso
que necesitamos ante el ataque que podamos estar recibiendo. Mientras más nos expongamos a la palabra de Dios, tanto más el Espíritu Santo puede usar la espada y nosotros obtener la victoria. Pero mira, si no lees la Biblia, si no estudias la palabra de Dios, estarás expuesto a la derrota. Estarás sin ninguna defensa alguna. No tienes nada que utilizar en contra de esas fuerzas que están obrando contra ti. Lee la Biblia. Expóngase a la palabra de Dios. Oiga mensajes. Aleluya. Llénese de la palabra. Esa palabra va a salir en el momento preciso. Sale de su interior. En el momento en que más la necesites. Y estarás usando la espada cuando hables esa palabra, como Jesús la habló, escrito está. Escrito está. ¿Sabe que en Apocalipsis 1, hablando de Jesús, esa visión que tiene Juan en la isla de Patmos, cuando habla de Jesús, dice que de su boca salía una espada aguda de 2 filos. Así es que usamos la espada del Espíritu, hablando la palabra. Hablando la palabra, aplicando la palabra en la situación correcta, ¿verdad? Porque si tú necesitas sanidad, no vas a estar confesando escrituras de prosperidad. Así es como nosotros usamos la espada, aplicándola correctamente. Pero tenemos que estar llenos de esa palabra en nuestro interior. Colosenses 3:16 nos dice que la palabra de Cristo more en abundancia en ustedes. La palabra del Señor more en abundancia en nosotros. Escribe bien la espada del Espíritu. La semana que viene vamos a ver algo más que nos dice en Efesios, porque acabamos todos los elementos de la armadura de Dios, pero nos dice algo más en el verso 18. Nos dice, oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones y ruegos, manténganse en alerta y perseveren en oración por todos los santos. Así que eso lo vamos a ver la semana que viene. Suscríbete al canal para que no te pierdas cuando subamos Oren en el Espíritu en todo momento. Vamos a estar hablando de eso. Y si no has visto las otras enseñanzas de la armadura de Dios, puedes ir al canal Ibelis Tejera y ahí vas a estar viendo toda la serie de enseñanzas y muchos otros mensajes más que sé que serán de bendición para tu vida. Así que nos vemos en la semana que viene en otra nueva enseñanza de la palabra de Dios. Bendecidos.